pastor. Yo sé que esto no pasa aquí con el pastor Oscar, que hoy no está. Cuando vienen y pasan llorando, y después que le hablaste 3, 4, 5 horas le hablaste y dijiste, no vayas para allá, no vayas para allá. Ni bien terminaste, ¿para dónde fue? Para allá se fue. Y después vienen llorando y uno dice, Padre, tócalo en el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Porque no entienden. Eso es en Argentina, no acá. Acá no pasa así. La paternidad para mí fue un tema que no lo podía resolver. Tal vez porque yo no tuve un padre presente. Tal vez porque el papá, mi verdadero padre, mi padre biológico hablo, no fue un padre con el que a mí me pudo haber dado buenos ejemplos. Mi padre era un adúltero crónico. No era alguien que una vez adulteró, no. Era un adúltero crónico. Yo en Argentina, en Buenos Aires, donde yo nací, en el barrio o en la ciudad que se llama Villa Ballester, debo tener por lo menos como 15 hermanos. Un día me llega, no hace mucho, hace un año atrás, me llega una solicitud de amistad. Y una joven muy bonita, 25 o 27 años. Y me llama la atención porque el nombre de ella en la solicitud de amistad que me envía decía Joana Sabio. Y entonces yo estaba con mi esposa. Y entonces yo le muestro a mi esposa y le digo, mira, mami. Ella mira. Y entonces ella me dice, aceptala, me dice ella. ¿Te parece? Aceptada. La acepté. Instantáneamente me escribe y me dice, vos no sabés quién soy. No, dije, no sé quién. Yo miraba a mi esposa que me miraba con un amor. Y yo le digo a mi esposa, te juro, ma, que no sé quién es. Usted se ríe, pues ¿sabe cómo transpiré ese día yo? Y en eso ella me vuelve a escribir y me dice, soy tu hermana. Ese fue el legado que me dejó mi papá. Mi papá, me acuerdo que él se quedó con la mejor amiga de mi mamá. Ojo las amigas. En Argentina dicen, Ami, ay, ¿cómo está mi Ami? No, pero eso pasa en Argentina. Mi padre me entregó ese legado a mí. Nunca me enseñó a ser papá. Fue un padre ausente, fue un padre... Pero tenía algo mi papá, que recuerdo, lo poco que recuerdo de él, era un hombre que todo el mundo le buscaba para que le arregle los problemas. Se ve que el viejo sabio, de apellido, y algo sabía en la vida, tenía la capacidad y la virtud de solucionarle los problemas a toda la gente. Él era político, pero no podía solucionar los suyos. No podía arreglar sus propios problemas. Yo me crié con eso. Nos fuimos, mi mamá se separó de mi papá, nos mudamos casi 2 horas y media de viaje de donde estábamos a otra ciudad, Quilmes, donde desde los 10 años vivo ahora actualmente en la zona sur de Buenos Aires. Y allí comenzó para mí un problema grave, que me crié sin papá. A los 12 años tuve que trabajar, no pude terminar mis estudios. Para comprarme mis primeras zapatillas tuve que salir con 12 años a trabajar a la calle. No fue fácil para mí. Pero entonces allí fue donde yo dije, bueno, me voy a casar y cuando me case las cosas van a cambiar. Estaba cansado de escuchar a mi mamá rigorearme y siempre mi mamá reprochándome y mi mamá siempre encima y que me pedía dinero y yo quería casarme y yo un día dije la clásica palabra, no verdad, de casarme para vivir en paz. Dije, el día que me case voy a hacer lo que quiero. ¡Mentira! Llegó nuestro primer hijo Ezequiel y yo no sabía ser papá.
Así que entre errores y horrores crié a mi primer hijo. Vino la segunda hija, que es Romina, la tercera, que era Débora. Y recién bendigo a mi Dios, que después de 3 hijos y muchos tratos con Dios nos enseñó a ser realmente un buen padre, que es con Matías hoy. Matías tiene a Moisés con él y a Abraham juntos. A diferencia de otros que tenían a Judas Iscariote y a Barrabás. Porque yo no sabía ser padre. Y esta cultura, este problema que yo tenía, lo llevé a la iglesia. Llevé a la iglesia ese problema. Un problema de paternidad. No sabía ser hijo y no sabía reconocer a un padre. Me costaba identificar a un padre. Cuando yo leo este pasaje, que lo usamos como muletillas, que los padres los usan para castigar a los hijos muchas veces, realmente es un pasaje que abre una puerta a una bendición enorme. Porque el problema de los padres es que primero fueron hijos y necesitamos ser buenos hijos para mañana ser buenos padres. Entonces este pasaje dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. No te dice si tu papá es bueno o es malo. Hay veces que da ganas de no obedecerlo, pero el Señor dice que tienes que hacerlo. Él te dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y Dios abre una puerta. Y yo sé que estoy hablando aquí por ahora del padre natural, pero escuche, porque yo quiero mostrarte cómo a la luz de la palabra se convierte en nosotros. ¿Y qué fue el pastor Oscar en mi vida? Yo quiero hablarte de esto en esta noche. Porque te dije que fui ungido al pastorado por otro pastor. 2 años más tarde no trabajé más con él. Y ahí comencé a buscar a ver quién podía ayudarme. Y busqué un guía y no lo encontré. Trabajé con un pastor. Busqué a otro y ahí se me echó. Me echó. Un día se enojó y me echó de su iglesia. Increíblemente, hoy somos grandes amigos, pero no pudo ser mi papá, ni yo pude ser su hijo. Hoy somos grandes amigos, pero no pude trabajar con él. Y un día, en eso que andaba como un pobre paria, que no encontraba un lugar, yo siempre entendí que la única forma de tener autoridad es estar bajo autoridad. Alguien tiene que decir amén a eso, porque es bíblico 100%. No se puede tener autoridad sin estar bajo autoridad. Y yo entendía eso hasta que un día, en el peor de los momentos, yo me acuerdo que veníamos de vivir una situación bien difícil en nuestro matrimonio con mi esposa. Yo me voy a tener estos próximos minutos y luego te prometo vamos a ver un poco la palabra. Pero yo necesito mostrarte por qué este tema toca tanto y quebranta tanto mi vida. Y recuerdo que yo dije, bueno, yo sé que aquí no pasa, pero en Argentina hacen mucha leña del árbol caído. Y estábamos viviendo una situación bien difícil en nuestro matrimonio. Casi se destruye el ministerio, casi se destruye mi familia. Y yo había quedado herido, sangrando mi familia, mi esposa, mis hijos. En esa condición llegué después de casi 3 años a esta ciudad de vuelta. Después de esos 3 años y medio casi que no había venido. Y recuerdo que un sábado a la mañana, el pastor Oscar en aquel entonces era presidente de la Unión Pastoral de aquí de la ciudad. Y yo a él lo conozco desde cuando estaba en la 10. Cuando nos recordábamos los otros días que cuando yo lo conocía, él tenía 80 personas en la iglesia. Y en esos años la iglesia estaba en una etapa de crecimiento. ¿Cuántos vienen desde la calle 10 aquí? ¿Cuántos están? ¿Algunos sobrevivientes? Tengo aquí gente. Y entonces la iglesia estaba creciendo. Yo me hospedé en su casa. Él para mí era Oscarito. Yo le decía Oscarito a él. Oscarito, lo abrazaba. Teníamos una muy buena amistad con él. Pero luego con los años nos pasó esto que cuando llego a la ciudad yo estaba mal, sentía que la pastoral de esta ciudad me estaba esperando para despedazarme por los errores cometidos. Y aquel sábado a la mañana, yo me acuerdo, sentí por primera vez el abrazo de un padre.
de ese papá que nunca tuve, del papá que aunque te equivocas está dispuesto a abrazarte o también darte cocotones si es necesario. Y allí comenzó una relación diferente con él. Nos comenzamos a hablar en cuanto al tema de una visión. Había la posibilidad de venir a pastorear aquí, no era, pero terminamos trabajando bajo la cobertura de él. Y yo le dije, me acuerdo a él, cuando le pedí y hablamos sobre la cobertura, trabajar bajo la cobertura de esta casa, que para mí era un desafío importante, porque siempre mantuve eso, que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Y aquel día algo se rompió en esa atmósfera tan densa de tantos fracasos. Uno tras otros eran mis fracasos en la vida ministerial. Yo no sé si alguien, tal vez no, porque aquí esta es una iglesia de gente exitosa, todos. Pero ¿saben lo que era? Todo lo que hacía, todo me salía mal. Compré un circo, me crecieron los enanos. Tomaba taxi y viajaba parado. Me caí de espalda, me quebré la nariz. Todo mal. Todo me salía mal. Todo lo que quería hacer, todo me salía mal. Pero aquel día algo comenzó a cambiar. Y sin darme cuenta, porque todavía no entendía lo que era la paternidad, no lo comprendía todavía, algo ya comenzó a ocurrir hacia mi favor. Y lo primero que hice fue, nunca más volví a llamarlo Oscarito a él, nunca más. Siempre comencé a llamarlo mi pastor, o mi apóstol. Y comenzamos a cultivar esta relación que tengo hoy con mi pastor, Oscar Rodríguez. Pero no fue sino hasta hace unos años atrás en el que Dios me trae una palabra, y no fue sino hasta hace un mes atrás en el que Dios me pone, porque yo te dije al principio, me costaba hablarle a mi iglesia sobre paternidad. No me cuesta predicar en otro lugar, pero a mi iglesia, porque te miran como diciendo, claro, me predicas eso porque te conviene. No, porque le dije a mi iglesia, yo no sé si usted ha visto, pero soy un hombre próspero, le dije a mi iglesia. Yo no sé si usted ha visto, pero mi matrimonio es un matrimonio feliz. No sé si usted ha visto, mis hijos están siendo prosperados. No sé si usted ha visto, le dije a mi iglesia, la iglesia está siendo bendecida. ¿Saben por qué? Porque entendí un principio básico. Honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien. Y te va a ir bien, 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 y te va a ir bien. Alguien tiene que decir amén. Porque el problema es cómo vemos nosotros. Y pensamos que esto no es aplicable a la iglesia. No, esto no es aplicable a la iglesia. No. Sin embargo, encontramos en la Escritura una historia que nos revela algo. Acompáñeme, Segunda de Reyes. Comenzamos a caminar a la luz de la palabra. Tengo 20 minutos más, ¿verdad que sí? Bueno, nos quedamos yo y usted nomás, hermano, no importa. Segunda de Reyes 2:12. Vamos a parafrasear la historia porque si no va la hora. Viéndolo, Eliseo clamaba, mi profeta, mi líder, mi reverendo, mi obispo, el que me instruye, ¿qué es lo que grita Eliseo? No dice padre, padre mío, dice. Míreme un segundo. ¿Acaso la historia de Eliseo, hay muchas más, pero acaso tal vez sea la más resonante de cómo debo mirar yo al hombre que me elige para estar a su lado? A ustedes los eligió Dios, no lo eligió el hombre. Eso queda clarísimo. La Biblia dice, no me elegiste vosotros, sino que yo los elegí a ustedes. Ustedes eligieron venir a esta iglesia, podrían estar en otra en este momento.